Ciertamente te ves distinguida, muchacha. No deberías venir aquí. Las 9:17 de la mañana, la pesada puerta de roble de la Armería Patriota se cerró tras Amara con un suave clic. El aire en el interior era fresco, con un olor a aceite, madera pulida y algo ligeramente metálico como el aroma de una tormenta antes de la lluvia. Gruesas vitrinas exhibían filas de armas relucientes, desde elegantes rifles de caza hasta imponentes rifles semiautomáticos. Todo parecía caro, meticulosamente mantenido y completamente ajeno a la chica de 15 años, que llevaba un sencillo vestido gris y zapatos desgastados pero impecablemente limpios. Llevaba una modesta mochila colgada del hombro. Amara miró a su alrededor, intentando captar los detalles. Su mirada recorrió las paredes, decoradas con trofeos de caza y grabados antiguos, y se detuvo en el enorme mostrador de roble. Detrás de él se encontraba un hombre regordete de mediana edad, con el pelo rubio y escaso peinado hacia arriba y una cara como un globo rojo inflado. Levantó la vista a regañadientes de pulir el cañón de un revólver brillante con movimientos perezosos pero seguros. Era Red, el dueño. Cerca de allí, dos hombres estaban de pie junto a una vitrina de pistolas. Uno, con un traje gris impecablemente confeccionado, de ojos azules serenos y cabello oscuro peinado hacia atrás, disfrutaba claramente de la vista de las armas, pero aún más de su propia superioridad. Era Gary, abogado, según supo Amara más tarde. El otro, Mark, un hombre corpulento con un suéter y pantalones de cachemira caros, con una sonrisa petulante, hablaba animadamente con su compañero, señalando de vez en cuando la vitrina. Por su ropa y su actitud segura, era evidente que eran clientes habituales, gente acostumbrada a conseguir lo que quisiera. Amara entró unos pasos en la tienda. Sus zapatos repiqueteaban suavemente sobre el suelo de madera pulida. Se detuvo en el mostrador esperando a que el dueño la reconociera. Red finalmente levantó la vista. Su mirada la recorrió, se detuvo un instante evaluándola y luego se desvaneció, como si hubiera visto una mota de polvo en el caro betún. Su expresión solo mostraba una evidente irritación. ¿Qué quieres, cero influencial?, espetó, sin siquiera preguntar qué quería exactamente, y volvió a su revólver. Su tono era tan desdeñoso, como si ella fuera una mosca molesta que hubiera entrado accidentalmente en su mundo perfecto. Gary y Mark también se giraron. Sus miradas no eran menos inquisitivas, pero había algo más en ellas que simple curiosidad o irritación. Era como si la vieran no solo fuera de lugar, sino como la representante de algo que no entendían ni comprendían. Mark rió entre dientes, dándole un codazo a Gary. «Parece que tenemos visita, Red», dijo Mark con voz baja y ligeramente burlona. «Probablemente se ha perdido la pobre corderita. Busca el camino a casa en lugar de aquí». Gary resopló con desprecio, sin apartar la vista de Amara. «O quizá quiera comprar su primera pistola», añadió con falsa cortesía. «Pero me temo que su paga no le alcanzará ni para comprarle un estuche». Amara sintió que una ligera amargura le subía a la garganta, pero permaneció imperturbable. Sabía que cualquier reacción violenta, lágrimas o ira solo alimentaría su ira. Su padre le había enseñado lo contrario. Se irguió, intentando parecer más alta, y habló con calma. «Buenas tardes, necesito hablar con el dueño». Su voz serena, sin rastro de miedo ni vergüenza, pareció enfurecer aún más a los hombres. Red bajó el revólver sobre el mostrador con un golpe sordo. «Soy el dueño», dijo apretando los dientes, mirándola de nuevo con desdén. «Así que habla rápido. No tengo tiempo para charlas triviales con niños que han entrado aquí a una edad demasiado avanzada». Hizo una pausa con un destello depredador en la mirada. «Te ves muy distinguida, muchacha. Deberías alejarte de aquí». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y ofensiva. No solo era despectiva, sino directa, yendo al grano. A su aspecto, a su supuesta pobreza, a su edad, a su propio derecho a estar allí.
Gary y Mark asintieron con aprobación como si Red hubiera expresado sus propios pensamientos. «Sí», dijo Gary, acercándose al mostrador. «Seguro que has venido a pedir limosna o a quejarte. ¿No te dijo tu padre, si es que tienes uno, que aquí no hay sitio para gente como tú?» Su voz era como un latigazo. «Quizás sería mejor que buscaras refugio en otro sitio en lugar de asustar a la gente decente con tu aspecto». Mark asintió, observándola con cinismo manifiesto. «¿O quizá cree que la vamos a ayudar?» Swingió las manos teatralmente. «¿Sabes cuántas de esas personas acuden a nosotros? Creen que si no visten de seda, todos les deben algo. Y aquí tenemos nuestro propio ambiente, ¿sabes? Para quienes han logrado algo por sí mismos». Amara guardó silencio. Miró fijamente el rostro de Red, luego a Gary y a Mark. Una furia fría la invadió, pero la controló. No podía dejar que vieran cuánto la herían sus palabras. Su padre le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en responder a los gritos, sino en mantenerse firme, en mantener la dignidad cuando otros intentaban humillarte. «Estoy aquí por negocios», repitió con firmeza, con la voz aún tranquila, aunque un poco más baja. «Necesito la confirmación de un instructor de armas certificado». Red rió, una risa áspera y desagradable. «¿Confirmación? ¿Qué más necesitas, chica lista? Solo necesitas la confirmación de que llegaste aquí, y eso es dudoso». «Es un certificado», aclaró Amara, ignorando su risa, «para el programa». «Sigamos con nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete». «Ah, por el programa», Mark fingió entender. «Claro. ¿Cuál es tu programa? ¿Aprender a robar? ¿O quizás quieres aprender a mendigar bien para ganar más dinero?» Gary se inclinó hacia adelante con el rostro desfigurado por el desprecio. «¿Te das cuenta de lo que haces aquí? Esto no es una guardería. Aquí hay gente seria, haciendo cosas serias. Solo eres una molestia. Vete antes de que te echemos». Amara no se movió, solo ladeó la cabeza levemente como si escuchara algo. No había miedo ni ira en sus ojos, solo una serena determinación que parecía afectar a los hombres como un trapo rojo a un toro. Estaban acostumbrados a que la gente les tuviera miedo, a que intentaran complacerlos o a que respondieran con la misma agresividad. Su silenciosa resistencia, su aparente calma, los enfurecía. «Estoy escuchando», dijo cuando, después de una pausa, comenzaron a fruncir el ceño nuevamente, claramente sin saber cómo responder a su insistencia. «Puedes escuchar», gruñó Rojo, «pero no sirve de nada. ¡Sal!». Pero Amara no se aseaba. Permanecía allí, menuda y modestamente vestida, en medio de este mundo de armas y arrogancia masculina, y su presencia era un desafío en sí misma. Habían querido humillarla, pero en cambio parecían haberse arrinconado con su propio desprecio. El conflicto apenas comenzaba. Las 9:17 de la mañana. El tiempo transcurría de otra manera tras la enorme puerta de hierro de la armería patriota. Allí, entre las filas de rifles impecablemente alineados, los relucientes cañones de las pistolas y las pesadas escopetas, reinaba un aire de poder y exclusividad. El nogal pulido del mostrador, las pesadas placas de latón con los nombres de los modelos, el brillo apagado de las cuchillas antiguas en la pared. Todo evocaba solidez y alto estatus. El aire estaba impregnado del olor a aceite para armas, cuero caro y el sutil y ácido aroma de la pólvora como el eco de disparos lejanos. Fue en esta atmósfera, como una hoja de otoño traída por el viento, donde entró Amara, de 15 años, de aspecto frágil. Llevaba un sencillo vestido gris que le llegaba hasta las rodillas, bajo el cual se veían unas botas robustas, aunque no nuevas. No llevaba joyas, salvo un reloj en su esbelta muñeca, viejo pero útil, heredado de su padre. Una mochila desgastada colgaba de su hombro, lo que la identificaba como estudiante más que como una clienta adinerada. Se movía con cierta cautela, pero sin rastro de miedo, mientras sus ojos escudriñaban la habitación como si estuviera estudiando no solo una tienda, sino un campo de batalla.
Tras el alto mostrador, de espaldas a la puerta, se encontraba Red, el propietario. Su imponente figura, ataviado con un chaleco de cuero sobre una camisa a cuadros, parecía parte integral del establecimiento. Pulía metódicamente las cachas de un revólver antiguo. Sus movimientos eran lentos, afinados por años de práctica. Junto a él, junto a la vitrina, había dos hombres, claramente enfrascados en una animada conversación. Uno, alto y esbelto, con un traje azul oscuro formal y el pelo perfectamente peinado, sostenía un pesado rifle de caza en sus manos, examinándolo con evidente placer. Era Gary, el abogado, cuyo rostro no expresaba más emoción que aburrimiento y una leve superioridad. El otro, Mark, ligeramente más regordete, vestido con un caro jersey y pantalones de cachemir, con una sonrisa petulante, hablaba con Gary señalando la vitrina con un dedo que llevaba un anillo de oro. Su risa, grave y segura, resonaba por todo el parqué, enfatizando su estatus y pertenencia a este mundo. Amara dio unos pasos hacia adelante, sus zapatos repiqueteando suavemente sobre el parqué pulido. Se detuvo a pocos metros del mostrador, dándole a Red la oportunidad de fijarse en ella. Él levantó la vista, recorriéndola con la mirada, y luego se detuvo como si hubiera tropezado con algo desagradable. No había curiosidad en sus ojos, solo irritación evidente, como si ella hubiera violado su espacio personal, como si se hubiera entrometido donde el destino mismo le había prohibido entrar. «¿Qué quieres?», espetó con la voz baja y ronca, como metal raspado. No esperó respuesta, mirando de nuevo el arma, como si hablar con ella fuera indigno. Gary y Mark también se giraron. Sus ojos eran penetrantes, escrutadores. Mark sonrió y su mirada se posó en la mochila de Amara. «Mira, Red», dijo arrastrando las palabras, «creo que tenemos a una joven naturalista aquí, o quizás se perdió camino a la biblioteca». Gary, sin apartar la vista de Amara, simplemente resopló con desprecio. «¿Biblioteca? Lo dudo. Probablemente busca comida gratis. He visto gente como él». Se giró hacia Mark, bajando la voz, pero lo suficientemente alto para que Amara lo oyera. Probablemente es de esos que creen que todo el mundo les debe algo por ser tan pobres y miserables. Amara sintió una oleada de furia fría crecer en su interior, pero respiró hondo, recordando las lecciones de su padre. Su rostro permaneció sereno, su expresión neutral. Sabía que cualquier reacción externa, una lágrima o un arrebato de ira, solo serviría como confirmación de que tenían razón, una excusa para una mayor humillación. «Buenas tardes», dijo con una voz clara y serena, que pareció inesperadamente alta en el tenso silencio. «Necesito hablar con el dueño». Su calma, su impecable cortesía, parecían actuar sobre los hombres como una chispa sobre la pólvora. Red levantó lentamente la cabeza, con el rostro enrojecido. Dejó el revólver sobre el tapete de terciopelo del mostrador. «Soy el dueño», dijo apretando los dientes, con la mirada clavada en Amaru. «¿Y qué veo? Una chica de 15 años con un vestido viejo que vino buscando algo completamente diferente. ¿O crees que esto es una juguetería?». La miró con aire evaluador, deteniéndose en su mochila. «Dame lo que necesitas y rápido. No tengo tiempo para entretener a curiosos». Gary dio un paso hacia el mostrador con una expresión de evidente disgusto. «Así es, Red. Esto es un asunto serio, no una obra de caridad. Quizás deberías irte a casa, chica, o pedirles dinero a tus padres para comprarte ropa decente antes de aparecer en lugares como este». Su tono era venenosamente dulce, lleno de burla condescendiente. «Es más», dijo Mark, con una sonrisa de suficiencia aún mayor, «probablemente crea que vamos a ayudarla. Quizás necesite un trabajo. Nos falta personal de limpieza, pero me temo que eres demasiado informal para ese tipo de trabajo». La miró con desdén. «¿Sabes siquiera cuánto cuesta ese rifle?». «Component placement», señaló la reluciente carabina que Gary sostenía. «Más de lo que probablemente ganarás en toda tu vida».
Amara se quedó quieta. Podía sentir sus miradas como si fueran roces físicos, la oleada de desprecio y hostilidad que irradiaban. Pero no se rendiría. Su padre, el coronel James Carter, siempre le había dicho: donde la ley falla, tú hablas, pero habla con calma y confianza. Respiró hondo otra vez, recuperando la compostura que le quedaba. Necesito confirmación oficial de un instructor de armas certificado, repitió mirando a Red directamente a los ojos. Sobre mi solicitud. Hubo un silencio breve y ensordecedor. Entonces Red se echó a reír, con una risa áspera y gorgoteante que hizo que Gary y Mark se ahogaran de risa. ¿Confirmación?, preguntó Red, secándose una lágrima que le había brotado de la risa. ¿En serio? ¿De quién? De mí. Te daré una confirmación tan grande que la recordarás toda la vida. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en el mostrador, su rostro cerca del de ella. Sus ojos brillaron. Te ves muy distinguida, chica. No deberías venir aquí. Red rió, una risa áspera y gorgoteante que hizo que Gary y Mark se ahogaran. Se secó una lágrima que se le había formado de la risa y volvió a mirar a Amara, como si fuera una especie de insecto desagradable. ¿Confirmación? Component Placement preguntó con la voz aún temblorosa por la diversión. ¿En serio? ¿De quién? ¿De mí? Te daré una confirmación que recordarás toda la vida. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en el mostrador, su rostro cerca del de ella. Sus ojos brillaron. Te ves muy distinguida, chica. No deberías venir aquí. Gary lo secundó con una expresión mezcla de disgusto y suficiencia. Claro, Red. Quizás necesita que le confirmen que es demasiado tonta para estar en una armería o que su vestido es de arpillera. Rió entre dientes y Mark añadió, dándole una palmada en el hombro a Gary, o que debería volver a la universidad en lugar de andar por ahí. Amara sintió las palabras de los hombres hiriéndola como cristales rotos. El desprecio en sus ojos era casi palpable. Podría haber llorado, podría haber gritado, podría haber corrido. En cambio, hizo lo que su padre le había enseñado. Cerró los ojos un instante y una imagen familiar apareció en su mente. Su padre, el coronel James Carter, sentado en su enorme escritorio de roble, rodeado de montones de papeles y libros. Su voz, tranquila y segura, resonó en su memoria. Mi padre solía decir, recordó que dijo, que los papeles siempre deben estar en orden, son tu escudo y tu espada ante la injusticia. Pueden intentar humillarte, pero si tus papeles están en regla, la ley estará de tu lado. Su padre no solo había estado hablando de armas ni de licencias, había estado hablando de la vida, de principios, de la importancia de estar preparado y tener todo en orden para protegerse y proteger sus derechos. Y ahora su papeleo estaba en orden. La carpeta del programa de cadetes estaba perfectamente guardada en su mochila, con los formularios y las cartas de recomendación completados. Solo faltaba la firma de Red como instructora certificada, que acreditara sus conocimientos básicos de seguridad con armas de fuego. Era una formalidad necesaria para la siguiente ronda de selección en el prestigioso programa de entrenamiento de oficiales con el que había soñado desde niña, con el que había soñado igual que su padre. Necesito tu confirmación oficial, repitió, intentando mantener la voz firme. Traje todos los formularios necesarios. Dio un paso al frente y dejó la carpeta en el mostrador frente a Red. Red miró la carpeta, luego a Amara con una mueca de disgusto en el rostro. No la tocó. En cambio, la golpeó con la mano, la carpeta se deslizó del mostrador y cayó al suelo, desparramando varias hojas de papel. ¿No oíste?, gruñó poniéndose morado de nuevo. Te dije que te largaras. No me importan tus papeles ni tus sueños. No voy a firmar nada por alguien como tú. No eres de aquí, ¿vale? Vete a casa a jugar con tus muñecas. Gary y Mark asintieron, disfrutando del espectáculo. Sí, chica, dijo Gary apretando los dientes. Quizás quieras buscar algo más sencillo, tejer quizás, o bordar. Eso te sentaría mejor. Mejor aún, búscate un caballero, añadió Mark con una sonrisa repugnante. Al parecer es lo único de lo que eres capaz.
Amara miró las hojas de papel esparcidas. Una de ellas, la carta de recomendación de su maestra, yacía justo a los pies de Red. Respiró hondo. La ira la invadió de nuevo, pero su padre siempre le había enseñado a controlar sus emociones. La verdadera fuerza no reside en gritar más fuerte, había dicho, sino en mantener la calma cuando otros pierden la cabeza. Se agachó para recoger los papeles, pero Red se le adelantó. Pisó la carta de presentación y la aplastó con su pesada bota. «Dije que salieras», repitió mientras la miraba. Esta vez, Amara no levantó la vista. Vio a Red, Gary y Mark intercambiar miradas con rostros llenos de maliciosa satisfacción. Creyeron haberla vencido, pero se equivocaban. Su padre le había enseñado no solo la importancia del papeleo ordenado, sino también que el conocimiento era la única arma que jamás te podrían arrebatar. Y le había enseñado a nunca subestimar a alguien que parecía débil e insignificante. Se enderezó con el rostro aún sereno, aunque por dentro se apretaba de humillación y rabia. Miró a Red, y no había miedo en sus ojos, solo fría determinación. «Ha cometido un error, señor», dijo en voz baja pero firme. «Un error garrafal». Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Los hombres se rieron entre dientes y la insultaron, pero ella no miró atrás. Sabía que su visita era solo el principio. Su padre siempre decía: «Empieza con poco, pero piensa siempre en grande y nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Sabía quién era y sabía que su padre estaría orgulloso de ella, incluso si se iba de allí sin nada, porque no permitiría que le arrebataran su dignidad. Red rió, una risa áspera y gorgoteante que hizo que Gary y Mark se ahogaran. Se secó una lágrima que se le había formado de la risa y volvió a mirar a Amara, como si fuera un insecto desagradable que hubiera entrado accidentalmente en su mundo perfecto. «¿Confirmación? ¿Component placement?», preguntó, con la voz aún temblorosa por la diversión. «¿En serio? ¿De quién? ¿De mí? Te daré una confirmación que recordarás toda la vida». Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el mostrador, su rostro cerca del de ella. Sus ojos brillaron. «Te ves muy distinguida, chica. No deberías venir aquí». Gary lo secundó, con una expresión entre disgusto y suficiencia. «Así es, Red. Quizás necesita que le confirmen que es demasiado tonta para estar en una armería, o que su vestido es de arpillera». Se rió entre dientes y Mark añadió, dándole una palmada en el hombro a Gary, «o que debería volver a la escuela en lugar de estar en sitios bonitos. Esto es un asunto serio, no un patio de recreo para niños». «Cosas serias», intervino Gary, «como elegir un arma confiable para proteger tu propiedad. Y gente como ella solo habla mal de todo el mundo. ¿Sabes siquiera lo que es una licencia de armas, chico?» «Probablemente crea que es solo un papelito», intervino Mark, «que dan a todo el mundo, como cupones de alimentos, supongo, o algo así. Esto no es un centro de asistencia social». Miró a Amara con desdén. «Será mejor que busques trabajo, quizá en una cafetería. Quizás tu aspecto sea el adecuado allí». Amara sintió las palabras de los hombres hiriéndola como cristales rotos. El desprecio en sus ojos era casi palpable. Podría haber llorado, podría haber gritado, podría haber corrido, aplastada por su brutalidad y crueldad, pero en cambio hizo lo que su padre le había enseñado. Cerró los ojos un instante y una imagen familiar apareció en su mente. Su padre, el coronel James Carter, sentado ante su enorme escritorio de roble, rodeado de montones de papeles y libros, con el rostro iluminado por la cálida luz de la lámpara. Su voz, tranquila y segura, resonó en su memoria como siempre, dándole fuerzas. «Mi padre solía decir», recordó que dijo, «que los papeles siempre deben estar en orden. Son tu escudo y tu espada cuando te enfrentas a la injusticia. Pueden intentar humillarte, pueden intentar quebrantar tu espíritu, pero si tus papeles están en orden, si conoces la ley y la cumples, entonces la verdad estará de tu lado. El orden en los papeles es la base del orden en todo lo demás».
Su padre no solo había hablado de armas ni de licencias, había hablado de la vida, de principios, de la importancia de estar preparado y tener todo en orden para protegerse y proteger sus derechos. Y ahora su papeleo estaba en orden. La carpeta del programa de cadetes estaba en su mochila, cuidadosamente doblada, con los formularios completados y las cartas de recomendación. Solo necesitaba la firma de Red como instructora certificada, que acreditara sus conocimientos básicos de seguridad con armas de fuego. Era una formalidad necesaria para el siguiente paso en el proceso de selección, para el prestigioso programa de formación de oficiales con el que había soñado desde niña. Soñado tanto como su padre, pero que nunca había vivido ese sueño. Ella seguía sus pasos, y este programa era el primer paso. «Necesito tu confirmación oficial», repitió, intentando mantener la voz firme a pesar de un nudo en la garganta. «He traído todos los formularios necesarios». Dio un paso al frente y dejó la carpeta en el mostrador frente a Red. Red miró la carpeta, luego a Amara con el rostro contraído por el asco, como si hubiera visto algo sucio dentro. No la tocó. En cambio, la apartó de un manotazo. La carpeta se deslizó del mostrador y cayó al suelo, desparramando varias hojas de papel. Sus documentos, cuidadosamente recogidos, ahora estaban esparcidos por el suelo sucio. «¿No oíste?», gruñó poniéndose morado de nuevo. «Te dije que te largaras. No me importan tus papeles ni tus sueños. No voy a firmar nada por alguien como tú. No eres de aquí, ¿vale? Vete a casa a jugar con tus muñecas». «O mejor aún, búscate un marido», añadió Gary, «que pueda mantenerte y no andar por aquí molestando a gente seria». «Oh, ¿sí?», lo apoyó Mark. «No estamos haciendo obras de caridad. Quizás deberías volver a tu calabozo de donde saliste». Amara miró las hojas de papel esparcidas. Una de ellas, la carta de recomendación de su maestra, que tanto había atesorado, yacía justo a los pies de Red. La pisó con su pesada bota, como si saboreara la humillación. Respiró hondo. La ira volvió a arreciar en ella, ardiendo, pero su padre siempre le había enseñado a controlar sus emociones. «La verdadera fuerza no proviene de gritar más fuerte», había dicho, «sino de mantener la calma cuando otros pierden la cabeza. La ira es mala consejera, nubla la mente, y necesitas una mente despejada». Ella se agachó para recoger los papeles, pero Red volvió a patear la carpeta, impidiéndole hacerlo. «Dije que salieras», repitió, mirándola con evidente placer ante su impotencia. Esta vez, Gary y Mark también rieron, y su risa estaba llena de malicia. Creyeron haber ganado. Creyeron haberla destrozado con su desprecio y rudeza. Solo vieron a una niña asustada con un vestido viejo. Pero se equivocaban. Su padre le había enseñado no solo la importancia del orden en el papeleo, sino también que el conocimiento es la única arma que no te pueden arrebatar. Y le había enseñado a nunca subestimar a alguien que parece débil e insignificante. Las apariencias engañan. Se enderezó, con el rostro aún sereno, aunque por dentro se apretaba de humillación y rabia justificada. Miró a Red y no había miedo en sus ojos, solo una determinación fría y férrea. «Ha cometido un error, señor», dijo en voz baja pero firme, con una voz inesperadamente clara y nítida en el espacio repleto de risas. «Un error garrafal». Se dio la vuelta y sin decir una palabra más se dirigió a la salida. Los hombres la insultaron y la provocaron al irse, pero no miró atrás. Sabía que su visita era solo el principio. Su padre siempre le había dicho: «Empieza con poco, pero piensa siempre en grande y nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Sabía quién era y sabía que su padre estaría orgulloso de ella, incluso si se marchaba de allí sin nada, porque no había permitido que le arrebataran lo más importante, su dignidad y su propósito. Se iba, pero no derrotada. Se iba para regresar. Amara se dio la vuelta y salió de la armería, dejando atrás las risas y los gritos humillantes. La puerta se cerró suavemente tras ella, pero las risas de los hombres parecieron seguirla hasta la calle. «Mira, se fue»,
Srenia Red de nuevo, secándose las lágrimas. Seguro que corrió a casa a llorar. O busca a alguien que la ayude con sus patéticos papeles, intervino Gary, el abogado, aunque es improbable que alguien quiera meterse en semejante nimiedad. Todas estas leyes, ¿quién las necesita cuando se trata de semejante nimiedad? Vamos, intervino Mark, el hombre de negocios, bajando la vista hacia sus impecables zapatos. Quizá solo se perdió. Este no es lugar para criaturas tan delicadas. Debería estar sentada en una biblioteca, no aquí, exigiendo sus derechos. Miró su modesto vestido. Debió de ser de familia humilde. Su padre probablemente también era un tipo listo. Le enseñó un montón de tonterías sobre leyes. Red asintió recogiendo la carpeta del suelo. Coronel Carter, creo que se llamaba. Sí, he oído hablar de él. Era un tipo genial, dicen. Pero su hija no se parece en nada a él. ¿Viste cómo tembló cuando le dije que se largara? Tiró la carpeta de vuelta al mostrador con desdén. No creo que entre en ningún programa de cadetes. Los de su clase no suelen durar mucho en puestos que exigen nervios de acero. Afuera de la puerta, Amara se detuvo en la acera. El sol de la mañana le daba en los ojos, pero no los entrecerró. El aire era fresco, pero apenas lo notaba. Las palabras de los hombres, sus burlas que resonaban por la tienda, resonaban en sus oídos. Solo vieron a una adolescente con ropa vieja, débil y asustada. No vieron nada más, no sabían nada. Respiró hondo y despacio, y luego otra vez. Le temblaban ligeramente las manos, pero no de miedo. Era una mezcla de ira y algo más, conciencia. Recordó lo que su padre, el coronel James Carter, siempre le decía cuando enfrentaba dificultades o injusticias. El conocimiento es la única arma que no te pueden arrebatar, Amara. Su padre había muerto hacía 2 años, pero sus lecciones seguían vivas en ella, sobre todo las de orden y ley. Tus papeles deben estar siempre en regla, repetía. No importa quién seas ni qué hagas. La ley es tu escudo y tu espada, pero solo si sabes usarla. Había pasado los últimos 6 meses siguiendo ese consejo. Mientras otras chicas de su edad perdían el tiempo en placeres vanos, ella se había sumergido en un mundo de leyes federales, regulaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF como se les conocía, y regulaciones sobre licencias para comerciantes de armas. Flashback. Amara está sentada en su escritorio a altas horas de la noche. La habitación está iluminada únicamente por una lámpara de escritorio. Frente a ella hay una pila de impresiones, un libro grueso titulado Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 922 y una computadora portátil abierta. Lee atentamente una sección sobre la prohibición de armas de fuego, subrayando líneas con un lápiz. Estudió las regulaciones de la Licencia Federal de Armas de Fuego, FFL, sabiendo que todo comerciante con licencia, como Red, debía seguir procedimientos estrictos. Leyó sobre los requisitos del libro de armas de fuego, las verificaciones de identidad de los compradores y las regulaciones de almacenamiento y seguridad. Sabía que negar un servicio por motivos de raza o ascendencia constituía una violación directa de la ley federal. Retrospectiva. Amara encuentra un foro en línea que debate sobre las leyes de armas. Con cautela, formula una pregunta anónima, describiendo una situación hipotética similar a la suya, y recibe varias respuestas que confirman sus conclusiones sobre la ilegalidad de las acciones discriminatorias. Red y sus amigos confiaban en su impunidad. Estaban acostumbrados a intimidar y humillar a quienes consideraban inferiores. Actuaban por instinto, confiando en su fuerza y poder en este pequeño mundo. Pero no habían tenido en cuenta que Amara se estaba preparando. No venía solo por una firma. Venía a demostrar que la ley era para todos y que el conocimiento era poder que no se podía arrebatar con una palabra dura ni una patada. Recuerdo, Amara habla por teléfono con un viejo amigo de su padre que trabajaba en una clínica jurídica.
Escucha atentamente, tomando notas. La voz al otro lado de la línea le explica los entresijos de presentar una denuncia por discriminación y las consecuencias de que le nieguen los servicios. El conocimiento es la única arma que jamás te podrán arrebatar. Resonó de nuevo en su cabeza la voz de su padre. No solo hablaba de leyes, hablaba de confianza en uno mismo, de la capacidad de enfrentarse a un mundo a menudo injusto. Le estaba enseñando a no tenerle miedo al sistema, sino a comprenderlo desde dentro. Sacó una pequeña grabadora digital camuflada en un llavero del bolsillo de su viejo vestido. La encendió discretamente mientras los hombres comenzaban sus últimas provocaciones antes de irse. La grabación continuó. Sabía que esos sonidos, esos insultos grabados en un pequeño dispositivo podrían ser la clave de la justicia. No era un acto impulsivo, sino parte de un plan cuidadosamente elaborado. Un plan que había comenzado no esa mañana, sino muchos meses atrás en la tranquilidad de su habitación, entre los libros y las leyes. Se alejó de la tienda y caminó por la calle. El sol salía, prometiéndole un día cálido. Pero para Red, Gary y Mark, el día apenas comenzaba a enfriarse. Creyeron que la habían humillado y la habían echado. Se equivocaron. Solo le habían dado lo que buscaba. Pruebas. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para actuar. No iba a gritar ni a coarmar un escándalo. Iba a usar su arma, el conocimiento. Las hojas de su papeleo, cuidadosamente recopiladas, estaban ahora esparcidas por el sucio suelo de la armería. Red, el dueño, las observaba con el rostro desencajado por la ira. ¿No oíste? Srenia, te dije que te largaras. No me importan tus papeles ni tus sueños. No voy a firmar nada por alguien como tú. No perteneces aquí, ¿vale? Vete a casa a jugar con tus muñecas. Oh, mejor aún, búscate un marido. Intervino Gary, el abogado, con una sonrisa mordaz. Alguien que pueda mantenerte y no andar por aquí impidiendo que la gente seria trabaje. ¿O creías que hacíamos obras de caridad? Sí, añadió Mark, mirando sus zapatos lustrados. Estos son negocios, no el jardín de infancia. Quizás deberías volver a esa mazmorra de la que saliste arrastrándote. Su mirada se deslizó sobre su modesto vestido, deteniéndose en sus viejos zapatos. En serio, chica, no deberías estar aquí. Amara miró los papeles esparcidos a los pies de Red. La carta de recomendación de su profesor, que tanto había atesorado, yacía justo debajo de su pesada bota. La había pisado con ostentación, como si disfrutara del momento de su humillación. Por un instante se quedó de pie como si esperara que ella llorara o suplicara. La ira volvió a aflorar en su interior, ardiente y aguda, pero la contuvo. Su padre siempre le había enseñado: la verdadera fuerza no reside en gritar más fuerte que los demás, sino en mantener la calma cuando otros pierden la cabeza. La ira es una mala consejera, nubla la mente, y necesitas una mente despejada, sobre todo cuando te enfrentas a esa. Siempre hacía una pausa eligiendo la palabra adecuada. Gente así. Dio un paso para recoger los papeles, pero Red volvió a patear la carpeta, bloqueándole el paso. Dije que te fueras. Component Placement repitió, mirándola con evidente placer ante su aparente impotencia. Gary y Mark lo apoyaron con risas llenas de alegría maliciosa. Solo vieron ante ellos a una niña asustada, con un vestido viejo, fácilmente desmoralizada por el desprecio y la rudeza. Creyeron haber ganado, pero estaban gravemente equivocados. Amara se irguió con el rostro sereno, aunque su interior se revolvía de humillación y rabia justificada. Miró a Red directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una determinación fría y férrea. Hizo lo que su madre siempre le aconsejaba cuando se sentía acorralada. Respira, piensa, no reacciones de inmediato. Era su pausa táctica.
Recuerdo hace 6 meses, la habitación de Amara, tarde en la noche. Su escritorio está lleno de libros e impresiones. En la pantalla de su portátil se ve el sitio web de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF. Amara frunce el ceño mientras lee la sección sobre los requisitos de la Licencia Federal de Armas de Fuego FFL. Está estudiando el título 18. Sección 922. Presta especial atención a las secciones sobre la prohibición de vender armas a personas no autorizadas y los requisitos de registro. Tienes que conocer las reglas del juego, Amara, le había dicho su padre cuando era pequeña, y se quejaba de las injusticias en la escuela. No basta con tener razón, hay que demostrarlo, y para eso tienes que conocer la ley mejor que quienes intentan engañarte. Recuerdo, Amara está sentada en el mismo escritorio. Ahora estudia leyes de derechos civiles y prácticas antidiscriminatorias. Investiga cómo demostrar discriminación en la prestación de servicios. Lee sobre casos de tiendas que se han negado a atender a clientes por su raza o etnia y las consecuencias legales de hacerlo. Anota en su blog, negativa a atender. ¿Fue por apariencia o estatus social percibido? La ley estatal, nombre del Estado, sección número, prohíbe la discriminación. Recordó a su padre enseñándole cómo funcionaba el gobierno. Cada agencia tiene sus propias normas y procedimientos, explicó. La ATF hace cumplir las leyes de armas. Si alguien las infringe, la ATF puede iniciar una investigación y necesitan pruebas para hacerlo. Retrospectiva. Amara anota los puntos principales en una hoja de papel. 1. Licencia Federal de Red, FFL. Segundo, requisitos de mantenimiento de registros de la ATF, libro de A y D, formulario 4473. Tercera, leyes estatales contra la discriminación. Cuarta, negativa, afirmar documentos para el programa de cadetes. Quinto, trato despectivo e insultos. Dibuja flechas para conectar los puntos, formando una cadena lógica. Sabía que para presentar una queja formal necesitaba una razón sólida. Decir simplemente "me insultaron" no era suficiente. Necesitaba hechos, necesitaba pruebas. Recordó que su padre le había dicho una vez cuando tenía miedo de hablar frente a la clase: "El conocimiento es la única arma que no te pueden quitar, Amara". Esas palabras se habían convertido en su lema durante los últimos 6 meses. Recuerdo, Amara está de vuelta en su portátil. Busca información sobre cómo la Reserva Federal podría responder a una queja por discriminación de un comerciante autorizado. Encuentra una página con contactos de la ATF y recursos legales que describe el proceso para presentar una queja. Ve un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. No iba a discutir con estos hombres, no iba a gritar ni llorar como esperaban. Confiaban en su poder, pero su poder era brutal e ignorante. Su poder residía en el conocimiento, su preparación, su comprensión del funcionamiento del sistema y la dignidad que intentaban arrebatarle. Amara respiró hondo y volvió a la realidad. Seguía de pie en la acera frente a la tienda. Los hombres dentro probablemente seguían riéndose entre dientes, hablando de su derrota. No sabían que no había sido derrotada. Simplemente había retrocedido un paso, preparándose para el golpe final. Sacó su teléfono. Le temblaban ligeramente los dedos al encontrar el archivo que necesitaba en la carpeta de derecho. Comprobó la batería. Luego, antes de irse, hizo lo que tenía planeado. Discretamente, pulsó un botón en la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo y dijo en voz baja: "Empieza a grabar". El clic fue apenas audible. Se dio la vuelta y se alejó de la armería del patriota. Su padre le había enseñado la importancia del papeleo ordenado. Le había enseñado que el conocimiento era poder. Ahora iba a mostrarle al mundo cómo había aprendido esas lecciones. Se marchaba invicta. Iba a regresar con la ley de su lado. Las hojas de su papeleo cuidadosamente recopilado estaban ahora esparcidas por el sucio suelo de la armería como hojas de otoño bajo el viento frío. Red, el dueño, estaba de pie junto a ellas, con el rostro enrojecido por la rabia y un oscuro placer. ¿No oíste?
Component Placement gruñó con voz ronca. Te dije que te largaras. No me importan tus papeles ni tus sueños inútiles. No voy a firmar nada por alguien como tú. No perteneces aquí, ¿entiendes? O mejor aún, búscate un hombre, dijo Gary, el abogado, dando un paso al frente. Su traje parecía excesivamente caro para este lugar. ¿Quién puede mantenerte y no estar aquí haciéndole perder el tiempo a gente importante? ¿O creías que hacíamos obras de caridad, repartiendo firmas a diestro y siniestro? Dijo. Amara se quedó de pie en medio de la tienda, rodeada de desprecio. El aire parecía cargado de insultos tácitos y una arrogancia densa y condensada. Los hombres la miraron esperando lágrimas o súplicas, pero sus ojos estaban claros. Sacó de su bolso la carpeta de documentos que habían rechazado con tanta indiferencia. Sus dedos, aunque ligeramente temblorosos, permanecían firmes. «Caballeros», comenzó con voz firme, a pesar de la agitación que sentía en su interior. «Entiendo que mi visita haya sido inoportuna. Sin embargo», alzó la voz para disimular la inevitable risa. «Mi propósito aquí es obtener la firma necesaria para presentar la documentación al programa de cadetes. Este es un procedimiento oficial que requiere la confirmación de las cualificaciones del instructor. El coronel James Carter, mi padre, siempre me enseñó que el papeleo ordenado es la base de cualquier negocio. Estoy aquí para seguir sus instrucciones». Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran la armadura de cinismo. «Te pido que lo reconsideres», añadió mirando directamente a Red. «Eres instructor certificado. Mis credenciales están en regla. Una negativa, sin una razón válida, podría malinterpretarse». Red rió, una risa baja y desagradable. «¿Razones? ¿La oíste, Gary? Incluso nos amenazó. Malinterpretado». Se giró hacia Mark. «Mira a este tipo listo. ¿Cree que las leyes la ayudarán?» Mark rió entre dientes, recorriendo con la mirada la figura de Amara con un desdén manifiesto. «Quizás solo necesita un hombre que la ayude con estos papeles. Eres demasiado joven e inexperta para cosas tan serias, chica. Será mejor que te quedes en casa». Gary, ajustándose la corbata, añadió: «¿Y sabes qué más decía tu papá? Que la modestia es la belleza de una mujer. Y tú estás aquí como si tuvieras derecho a exigirnos lo que sea. Maldita sea». Agitó la mano, señalando sus relojes y ropa caros. «Somos gente ocupada, no tenemos tiempo para tus juegos infantiles». La humillación volvió a apoderarse de Amara. Sintió que la sangre le subía a las mejillas y apretó los puños involuntariamente. Dos deseos luchaban en su interior. Uno era gritar, romper esa sonrisa petulante, liberar todo el resentimiento y la ira reprimidos. El otro era seguir las lecciones de su padre, actuar con prudencia, usar el conocimiento como escudo y espada. «Paciencia, Amara», recordó su voz, «paciencia y precisión. La ira es mala consejera, ciega». Optó por esto último. La venganza era dulce, pero fugaz. La justicia, lenta pero segura, era lo que importaba. Sabía que su preparación no había sido en vano. Esos 6 meses estudiando las leyes, las normas de la ATF, los precedentes de discriminación, todo no había sido solo un ejercicio mental. Había sido su propio plan, cuidadosamente elaborado. Amara, lenta y casi imperceptiblemente, sacó su teléfono del bolsillo. Estaban demasiado absortos en su superioridad como para notar el movimiento de su mano. Se llevó el teléfono a la oreja, fingiendo responder a un mensaje importante. Entonces, casi inaudiblemente, activó la función de grabación. El micrófono lo captó todo: sus burlas, sus insultos, su propia voz tranquila. Sí, el conocimiento es la única arma que no te pueden arrebatar. Amara recordó las palabras de su padre. Ahora ese conocimiento no solo estaba en su cabeza, sino grabado en ese pequeño dispositivo. Respiró hondo, armándose de valor. «Capitán Davis», dijo al teléfono con voz autoritaria y profesional, como la de su padre en su oficina. «Soy Amara Carter, hija de James Carter». Hizo una breve pausa esperando la confesión.
Amara, James, ¿cuánto tiempo hace? Última vez que dijo una voz algo ronca pero respetable al otro lado. El capitán Davis, viejo amigo y colega de su padre, un hombre que conocía el valor del honor y el deber. Capitán, llamo por un asunto que requiere su atención, dijo, yendo al grano sin más. Estoy en la armería Patriot. Me negaron la entrada al programa de cadetes con insultos directos y discriminación por mi género y posiblemente raza, por parte del dueño y sus clientes. Estaban degradándome a mí y a mis credenciales. Habló con rapidez y claridad, exponiendo los hechos como si estuviera presentando un informe en una reunión. También sospecho que sus prácticas comerciales podrían no cumplir plenamente con las regulaciones federales. La situación requiere su intervención y revisión. No mencionó nombres ni profirió insultos personales, solo los hechos, la esencia de las violaciones. ¿Discriminación y abuso? En un lugar como este, la voz de Davis rebosaba sorpresa y reconocimiento. Entendido, Amara. No te preocupes, contactaré a las personas adecuadas en la ATF. Este asunto se manejará como es debido. Tu padre estaría orgulloso de tu autocontrol. Gracias, capitán. Aprecio su ayuda, respondió Amara, sintiendo que la tensión comenzaba a disminuir. Ya lo resolveremos, chica. Siempre lo hicimos, confirmó Davis, y la conversación terminó. Amara guardó el teléfono en su bolsillo. Los hombres de la tienda la miraron con creciente confusión. Sus risas se apagaron. La habían visto hablando por teléfono, pero no parecían darse cuenta de las implicaciones. Bueno, caballeros, dijo mirándolos con una leve sonrisa, casi ingrávida. Gracias por su tiempo. Espero que tengan un día productivo. Se giró y caminó hacia la salida, con pasos tan pausados como su respiración. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Red, Gary y Mark en un silencio opresivo, lleno de palabras no dichas y una creciente ansiedad. Se miraron, intentando comprender lo que acababa de suceder, pero no había claridad en sus ojos. Creyeron haber ganado, pero no se dieron cuenta de cómo el juego había cambiado repentinamente. Amara salió a la calle soleada sin mirar atrás. Su plan había empezado a funcionar. 10 horas y 17 minutos. El sol había ascendido, bañando las calles de la ciudad con la cálida luz matutina, pero dentro de la armería Patriota el ambiente era fresco, casi rancio. Red, Gary y Mark seguían en la zona comercial principal. Las risitas y los comentarios petulantes que habían hecho al salir Amara se apagaban poco a poco, dando paso a una sensación de poder propio e inquebrantable. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que su truco no iba a funcionar. Rió Gary, reclinándose en su silla y relajándose como si el mundo le perteneciera. Mírala, encontró un lugar para presumir de sus derechos. Con su papá militar. Los militares, Zrenia, dijo Mark, arrastrando las palabras, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Todos se creen capaces de todo, sobre todo los que llegan de la calle, vestidos como si hubieran salido de una tienda de segunda mano. Red, el dueño del establecimiento, apoyó los codos en el mostrador, con el rostro lleno de satisfacción. Sí, he visto muchos. Creen que, porque tienen papeles de papá, deberíamos hacerles una reverencia. Ingenuos. Señaló con la cabeza la puerta por la que Amara acababa de desaparecer. Y ese tono, como si supiera más que nosotros, gracioso. Probablemente solo quería presumir con sus amigas, decirles que había estado en Patriot's Armory, la armería más genial de la ciudad, supuso Gary. Y le dimos un buen espectáculo. Debería haber hecho más bromas sobre su atuendo. ¿Para qué malgastar palabras?, preguntó Red, encogiéndose de hombros. Hicimos nuestro trabajo. Nos negamos como teníamos todo el derecho a hacerlo. Esto no es caridad para jóvenes advenedizos, rió entre dientes con satisfacción, anticipando cómo volvería a sus asuntos habituales, dejando atrás un incidente desagradable, pero tan insignificante. Los hombres confiaban en su rectitud e inmunidad. Ni siquiera se les ocurrió que una breve visita de una chica modestamente vestida
pudiera tener consecuencias. Solo veían a una chica atrevida que se atrevía a desafiar su mundo y estaban seguros de que la ignoraron fácilmente. En ese momento, la campanilla de la puerta principal sonó suavemente, interrumpiendo su charla presuntuosa. Los tres hombres giraron la cabeza distraídamente. Una mujer estaba en el umbral, baja, elegante, vestida con un estricto y discreto traje azul oscuro. Su rostro era tranquilo, casi impasible, pero en sus ojos oscuros había una atención y una serenidad interior completamente ajenas al ambiente de la tienda. Lanzó una rápida mirada evaluadora a los presentes, deteniéndose en Red, que estaba detrás del mostrador. «Buenas tardes», dijo con una voz plana y clara, nada agradable. «Me llamo Lisa Chung, represento a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos». Red frunció el ceño levemente. ¿ATF? ¿Qué hacían allí? Esperaba un inspector de bomberos aburrido o tal vez un policía, pero no un agente federal. Gary y Mark intercambiaron miradas. Su suficiencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una ligera confusión y una incipiente ansiedad. «¿En qué puedo ayudarla, señor agente?», preguntó Red, intentando mantener un tono serio, pero una nota de tensión se apoderó de él. «Tenemos información que indica posibles infracciones en sus operaciones comerciales con respecto a su licencia federal de armas de fuego», continuó la agente Chung con calma, en voz baja, pero cada palabra con peso. «Por lo tanto, estoy aquí para realizar una revisión no programada de sus registros y cumplimiento normativo». Gary rió nerviosamente. «¿Una inspección? ¿Por qué? ¿Alguien se quejó?». La agente Chung giró la cabeza hacia Gary. Su mirada era directa e inquisitiva. «Tenemos motivos para creer que se han cometido infracciones. Eso basta para justificar una investigación federal». No discutió más. «Quisiera solicitar su licencia federal de armas de fuego. Todos los registros de recibos y ventas y cualquier registro de permisos y verificaciones de antecedentes de clientes de los últimos 6 meses». Red sintió un escalofrío en la espalda. ¿6 meses? Eso incluía esta mañana. Miró rápidamente a Gary, luego a Mark. Su confianza se había desvanecido sin dejar rastro. Miraron al agente Chung con confusión y un miedo creciente. «Claro», murmuró Red, intentando parecer tranquilo. Rebuscó bajo el mostrador y sacó un documento plastificado, la licencia. «Toma». La agente Chung tomó la licencia y la estudió detenidamente, comparando los datos con lo impreso en su tableta. Luego miró a Red. «¿Dónde están los libros de contabilidad?». «Toma», señaló Red, señalando un grueso libro encuadernado en cuero en el estante del fondo, detrás del mostrador. «El libro de recibos y ventas». La agente Chung se acercó al estante, cogió el libro y regresó al mostrador, donde lo dejó junto a la licencia. Lo abrió por la primera página. «Empecemos por el principio, la fecha de emisión de la licencia». Su voz era monótona, metódica. Hizo preguntas sobre fechas, números de serie, nombres de compradores y direcciones. Red respondió, intentando no hacer movimientos bruscos con la frente empapada de sudor. Gary y Mark se quedaron atrás, observando en silencio. Era evidente que no sabían cómo actuar. Intentar discutir con un agente federal ahora no solo parecía estúpido, sino peligroso. La agente Chung hojeó las páginas metódicamente, con los dedos moviéndose con rapidez y seguridad, anotando en su portapapeles. «Fecha, número de serie, comprador», leyó en voz alta, como si comprobara que todo estaba correcto. «Aquí tiene un registro de la venta de una pistola modelo X, número de serie I, con fecha del 5 de marzo. El comprador es John Smith, dirección». Miró a Red. ¿Tiene una verificación completa de antecedentes de este comprador? ¿Formulario 4473? Sí, claro, respondió Red rápidamente, señalando una pila de carpetas ordenadamente apiladas en un rincón. Todos los formularios están aquí.
La agente Chung asintió y comenzó a revisar las carpetas. Encontró una tras otra, comprobando metódicamente cada entrada del libro de contabilidad. Sus acciones eran mesuradas. Ningún movimiento era superfluo. No alzó la voz ni mostró desagrado, pero su concentración y meticulosidad tuvieron un efecto opresivo en los hombres. Estaban acostumbrados a una supervisión superficial sin profundizar en los detalles, pero la agente Chung parecía estar de un humor completamente diferente. «Tiene una venta de un rifle, número de serie Z de ayer», dijo, volviéndose hacia Red. El comprador es Michael Davis, pero su formulario 4473 indica el nombre de Michael Johnson y la fecha de nacimiento es diferente a la del libro. Red palideció. Es solo una errata. Estoy seguro de que todos los datos son correctos. ¿Una errata? El agente Chung lo miró sin sonreír. Lo comprobaremos. ¿Y los protocolos de seguridad? ¿Dónde está el registro de pruebas de su alarma y equipo de seguridad? Gary parecía estar interviniendo para recuperar el control de la situación. Mire, agente Chung, somos ciudadanos respetuosos de la ley. Solo tenemos una pequeña confusión de nombre. Eso pasa. Estamos dispuestos a solucionarlo. Quizás podamos resolver esto sin tanta burocracia. El agente Chung se giró lentamente para mirar a Gary. Señor Gary Miller, soy abogado, se presentó Gary, enderezando los hombros. Señor Miller, continuó la agente Chung con el mismo tono sereno. La resolución se logra corrigiendo las infracciones y haciendo cumplir la ley. Estoy aquí para asegurarme de que eso suceda. Y en cuanto a la burocracia, es el alma de esta agencia. Y es esa burocracia la que mantiene a los ciudadanos seguros. Volvió a mirar los papeles. También necesitaré sus grabaciones de seguridad de las últimas 24 horas. Red tragó saliva. Se había olvidado de las cámaras y de lo que grababan. Él y sus amigos estaban tan seguros de su impunidad que ni siquiera habían considerado la posibilidad de que su conversación con Amara hubiera sido grabada. La agente Chung, mientras tanto, seguía revisando metódicamente los papeles. Su calma y profesionalidad eran casi ominosas en contraste con el creciente pánico en los ojos del dueño de la tienda. La auditoría apenas comenzaba, pero ya era evidente que este día para Red, Gary y Mark no iba a ser tan despreocupado como habían imaginado. 10 horas y 17 minutos. El sol había ascendido, bañando las calles de la ciudad con la cálida luz matutina, pero dentro de la armería Patriot el ambiente era fresco, casi rancio. Red, Gary y Mark seguían en la zona comercial principal. Las risitas y los comentarios petulantes que habían hecho al salir Amara se apagaban poco a poco, reemplazados por una sensación de poder inquebrantable. El aire olía a aceite para armas y ambientador barato. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que su truco no iba a funcionar, rió Gary, reclinándose en su silla y relajándose como si el mundo le perteneciera. Mírala, encontró un lugar para presumir de sus derechos, con su papá militar. Los militares, Zrenia, dijo Mark arrastrando las palabras, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Todos se creen capaces de todo, sobre todo los que llegan de la calle, vestidos como si hubieran salido de una tienda de segunda mano. Red, el dueño del establecimiento, apoyó los codos en el mostrador, con el rostro lleno de satisfacción. Sí, he visto muchos. Creen que, porque tienen papeles de papá, deberíamos hacerles una reverencia. Ingenuos. Señaló con la cabeza la puerta por la que Amara acababa de desaparecer. Y ese tono, como si supiera más que nosotros, gracioso. Probablemente solo quería presumir con sus amigas, decirles que había estado en Patriot's Armory, la armería más genial de la ciudad, supuso Gary. Y le dimos un buen espectáculo. Debería haber hecho más bromas sobre su atuendo. ¿Para qué malgastar palabras?, preguntó Red, encogiéndose de hombros. Hicimos nuestro trabajo. Nos negamos, como teníamos todo el derecho a hacerlo. Esto no es caridad para jóvenes advenedizos.
Rió entre dientes con satisfacción, anticipando cómo volvería a sus asuntos habituales, dejando atrás un incidente desagradable, pero tan insignificante. Los hombres confiaban en su rectitud e inmunidad. Ni siquiera se les ocurrió que una breve visita de una chica modestamente vestida pudiera tener consecuencias. Solo veían a una chica atrevida que se atrevía a desafiar su mundo y estaban seguros de que la ignoraron fácilmente. En ese momento, la campanilla de la puerta principal sonó suavemente, interrumpiendo su charla presuntuosa. Los tres hombres giraron la cabeza distraídamente. Una mujer estaba en el umbral, baja, elegante, vestida con un estricto y discreto traje azul oscuro. Su rostro era tranquilo, casi impasible, pero en sus ojos oscuros había una atención y una serenidad interior completamente ajenas al ambiente de la tienda. Lanzó una rápida mirada evaluadora a los presentes, deteniéndose en Red, que estaba detrás del mostrador. «Buenas tardes», dijo con una voz plana y clara, nada agradable. «Me llamo Lisa Chung. Represento a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos». Red frunció el ceño levemente. «ATF, ¿qué hacían allí?» Esperaba un inspector de bomberos aburrido, o tal vez un policía, pero no un agente federal. Gary y Mark intercambiaron miradas. Su suficiencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una ligera confusión y un miedo incipiente. «¿En qué puedo ayudarla, señora agente?», preguntó Red, intentando mantener un tono serio, pero una nota de tensión se apoderó de él. «Tenemos información que indica posibles infracciones en sus operaciones comerciales con respecto a su licencia federal de armas de fuego», continuó la agente Chung con calma, en voz baja, pero cada palabra con peso. «Por lo tanto, estoy aquí para realizar una revisión no programada de sus registros y cumplimiento normativo». Gary rió nerviosamente. «¿Una inspección? ¿Por qué? ¿Alguien se quejó?». La agente Chung giró la cabeza hacia Gary. Su mirada era directa e inquisitiva. «Tenemos motivos para creer que se han cometido infracciones. Eso basta para justificar una investigación federal». No discutió más. «Quisiera solicitar su licencia federal de armas de fuego, todos los registros de recibos y ventas, y cualquier registro de permisos y verificaciones de antecedentes de clientes de los últimos 6 meses». Red sintió un escalofrío en la espalda. 6 meses. Eso incluía esta mañana. Miró rápidamente a Gary, luego a Mark. Su confianza se había desvanecido sin dejar rastro. Miraron al agente Chung con confusión y un miedo creciente. Claro», murmuró Red, intentando parecer tranquilo. Rebuscó bajo el mostrador y sacó un documento plastificado. «La licencia. Toma». La agente Chung tomó la licencia y la estudió detenidamente, comparando los datos con lo impreso en su tableta. Luego miró a Red. «¿Dónde están los libros de contabilidad?». «Toma», señaló Red, señalando un grueso libro encuadernado en cuero en el estante del fondo, detrás del mostrador. «El libro de recibos y ventas». La agente Chung se acercó al estante, cogió el libro y regresó al mostrador, donde lo dejó junto a la licencia. Lo abrió por la primera página. Empecemos por el principio, la fecha de emisión de la licencia Q. Su voz era monótona, metódica. Hizo preguntas sobre fechas, números de serie, nombres de compradores y direcciones. Red respondió intentando no hacer movimientos bruscos, con la frente empapada de sudor. Gary y Mark se quedaron atrás, observando en silencio. Era evidente que no sabían cómo actuar. Intentar discutir con un agente federal ahora no solo parecía estúpido, sino peligroso. La agente Chung hojeó las páginas metódicamente, con los dedos moviéndose con rapidez y seguridad, anotando en su portapapeles. «Fecha, número de serie, comprador», leyó en voz alta, como si comprobara que todo estaba correcto. «Aquí tiene un registro de la venta de una pistola, modelo X, número de serie IQ con fecha del 5 de marzo. El comprador es John Smith, dirección». Miró a Red. «¿Tiene una verificación completa de antecedentes de este comprador? Formulario 4473».
Sí, sí, claro, respondió Red rápidamente, señalando una pila de carpetas ordenadamente apiladas en un rincón. Todos los formularios están aquí. La agente Chung asintió y empezó a hojear las carpetas. Encontró una tras otra, comprobando metódicamente cada entrada en el libro de contabilidad. Sus dedos se movían con rapidez y seguridad, anotando cosas en su portapapeles. Tiene una venta de un rifle, número de serie Z de ayer, dijo volviéndose hacia Red. El comprador es Michael Davis, pero su formulario 4473 indica el nombre de Michael Johnson y la fecha de nacimiento es diferente a la del libro. Red palideció. Es solo una errata. Estoy seguro de que todos los datos son correctos. ¿Una errata? El agente Chung lo miró sin sonreír. Lo comprobaremos. ¿Y los protocolos de seguridad? ¿Dónde está el registro de pruebas de su alarma y equipo de seguridad? Gary parecía estar interviniendo para recuperar el control de la situación. Mire, sí, agente Chung, somos ciudadanos respetuosos de la ley. Solo tenemos una pequeña confusión de nombre, eso pasa. Estamos dispuestos a solucionarlo. Quizás podamos resolver esto sin tanta burocracia. El agente Chung se giró lentamente para mirar a Gary. Señor Gary Miller, soy abogado, se presentó Gary enderezando los hombros. Señor Miller, continuó el agente Chung con el mismo tono sereno, la resolución se logra corrigiendo las infracciones y haciendo cumplir la ley. Estoy aquí para asegurarme de que así sea, y en cuanto a la burocracia, esa es la base de nuestra agencia, y es esta burocracia la que mantiene a los ciudadanos seguros. Volvió a mirar los papeles. También necesito sus grabaciones de seguridad. La agente Chung hojeaba metódicamente las páginas de un grueso libro de contabilidad. Sus dedos, enfundados en guantes finos, se movían con rapidez, pero sin sobresaltos, mientras tomaba notas en su portapapeles. El silencio en la tienda era casi palpable, roto solo por el crujido de las páginas y los ocasionales suspiros nerviosos de Red. Gary y Mark permanecían a cierta distancia, intentando parecer despreocupados, pero sus posturas tensas delataban su nerviosismo. Entonces, dijo Chung sin levantar la vista del papeleo, venta de rifle modelo XYZ, número de serie ABC, con fecha del 3 de abril. El comprador, Chikumo Component Placement, volvió a mirar a Red, figura como Marcus Taylor. Sin embargo, en el formulario 473, el comprador figura como Marcus Evans y la fecha de nacimiento es diferente. Red tragó saliva. Es un error. Debió haber sido una errata al rellenarlo. Otra errata. Chung pasó la página. Pistola modelo GHI, número de serie JKL, fecha de venta 12 de abril. Compradora Sarah Williams, formulario 473 Samantha Williams y la dirección, el libro dice una, el formulario dice otra. Te lo dije, solo errores. Rojo intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. Estamos muy ocupados, a veces pasan cosas. Ya veo, continuó Chung revisando los registros metódicamente. Sin embargo, según las regulaciones federales, errores de esta naturaleza, especialmente en la identificación del cliente, pueden considerarse infracciones graves de la normativa de conservación de registros. Afectan directamente al proceso de verificación de identidad que exige la ley. Hizo una pausa y luego miró a Red. Voy a necesitar las grabaciones de seguridad de la última hora. Todas las grabaciones desde las 9 de la mañana en adelante. Red se quedó paralizado. Miró de reojo a Gary, quien se encogió de hombros indicando que la situación se estaba descontrolando. Mark se balanceaba nerviosamente de un pie a otro. ¿Cámaras? Zrenia preguntó Red. ¿Para qué las necesitas? Para que el asunto sea completo, respondió Chung con serenidad. Debemos asegurarnos de que todos los procedimientos se hayan seguido correctamente y de que no haya habido otras infracciones más allá de las ya identificadas. En ese preciso instante, la puerta de la armería se abrió de nuevo. Esta vez, había dos personas en el umbral. Una de ellas era Amara, pero su aspecto era distinto al de hacía una hora. Ahora estaba tranquila y serena, con determinación en la mirada.
Pero lo más importante, junto a ella había un hombre con un impecable uniforme de capitán, con galones brillantes y medallas en el pecho. Era el capitán Davis, un conocido de Amara, antiguo colega de su padre. Su presencia y el aspecto de su uniforme cambiaron al instante la atmósfera de la sala. La agente Chung levantó la vista y fijó su mirada en el capitán Davis, luego en Amara. La reconoció como la chica cuya denuncia había dado lugar a esta investigación. «Capitán Davis», preguntó con un dejo de sorpresa pero sin hostilidad. «¿En qué puedo ayudarle?» El capitán Davis dio un paso al frente, con una mirada dura y directa. «Agente Chung, estoy aquí por invitación de esta joven. Acude a mí con una seria preocupación por la posible discriminación y violación de la ley en este establecimiento». Red, Gary y Mark observaban la escena con creciente horror. Era evidente que no esperaban este giro de los acontecimientos. El capitán uniformado, acompañado de la misma chica a la que acababan de humillar, esto era peor de lo que imaginaban. «Estoy realizando una inspección de rutina», explicó Chung con calma, señalando los documentos sobre la mesa. «Y ya he encontrado varias discrepancias en la documentación». Amara se acercó al mostrador. «Agente Chung, me gustaría proporcionarle información adicional que podría ser útil para su investigación». Sacó su teléfono. «Activé la grabación de la conversación cuando empezaron a insultarme. Creo que esto respaldará mi queja». Dicho esto, Amara le entregó el teléfono a la agente Chung. Ella lo tomó, estudió la pantalla unos segundos y luego presionó el botón de reproducción. Primero se escuchó la voz de Rojo, llena de desprecio. «¿Qué haces aquí, cosita? No perteneces aquí». Entonces Gary intervino con una risa desagradable. «Quizás busca algo para protegerse de, ya sabes, de gente como nosotros». Y de nuevo Rojo, esta vez con evidente burla. «Sí, la gente como tú solo ocupa espacio. Ve a buscarte algunos juguetes en otro lugar mientras nosotros hacemos cosas serias aquí». La voz de Mark echó más leña al fuego. «Y pareces recién llegado de la calle. Quizás deberías aprender a vestirte bien antes de ir a lugares decentes». Cada insulto, cada frase denigrante se escuchaba con renovada fuerza, llenando toda la tienda. Red, Gary y Mark se quedaron allí, atónitos. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos abiertos por el horror. Miraron a Amara, luego a la agente Chung y luego de nuevo a Amara. La comprensión de que sus propias palabras, su arrogancia y crueldad habían sido grabadas y ahora se usaban en su contra, los golpeó con fuerza. Red retrocedió apoyándose en el mostrador. «Eso está fuera de contexto», Srenia logró decir, pero le temblaba la voz. Gary empezó a protestar, pero la agente Chung levantó la mano para detenerlo. «El contexto es claro, señor», dijo con frialdad. «El expediente respalda las acusaciones del denunciante de trato indebido y discriminación por apariencia y posiblemente otros factores». Miró a Red, lo cual, a su vez, constituye una grave violación tanto de la ley federal como de los términos de su licencia. Volvió a mirar su portapapeles y luego al capitán Davis. «Capitán, necesito documentar formalmente la discriminación evidenciada en esta grabación de audio como otra violación cometida por el dueño de la armería Patriot. Esto se sumará a las discrepancias ya identificadas en la documentación». El rostro de Red palideció. Miró su licencia sobre la mesa, luego al agente Chung, luego al capitán Davis, cuyo uniforme de gala ahora parecía un mal presagio. Todo se aclaró. Su negocio, su reputación, todo se desmoronaba ante sus ojos, pieza a pieza, por su propia estupidez y crueldad. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Gary, quien siempre se había creído más listo que los demás, ahora parecía completamente perdido. Su perspicacia legal se había evaporado y solo le quedaba el miedo a las consecuencias. Comprendió que su intento de arreglar el caso acabaría en serios problemas con el colegio de abogados.
Mark, acostumbrado a su posición de influyente empresario, sintió que el suelo se le resbalaba. La idea de que sus contactos comerciales pudieran verse perjudicados por su comportamiento allí, en aquella tienda de mala muerte, le resultaba insoportable. Amara, de pie junto al agente Chung, sintió que la tensión que había arrastrado durante la última hora finalmente se disipaba. No se sentía triunfante, pero sentía una silenciosa satisfacción. Su padre le había enseñado que la justicia no consistía en gritos ni puñetazos, sino en el conocimiento de la ley y la paciencia. Y hoy ese conocimiento había triunfado. «Gracias, agente Chung», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Creo que tiene suficiente información para empezar». El agente Chung asintió. «Sí, señora Carter, tenemos todo lo necesario. Señor Red, seguiremos con el protocolo. Debe quedarse aquí». Se volvió hacia Red con un tono aún más formal. «Con base en las infracciones detectadas y la discriminación confirmada, me veo obligada a suspender su licencia federal de armas de fuego, FFL, en espera de una investigación más exhaustiva. Además, toda la documentación se remitirá a las autoridades competentes para su revisión, incluido el IRS». Red cerró los ojos, como si intentara bloquear la realidad. La suspensión de su licencia significaba el fin de su negocio. Era peor de lo que jamás hubiera imaginado. El capitán Davis le puso una mano en el hombro a Amara. «Lo hiciste bien, niña», dijo en voz baja. «Tu padre estaría orgulloso». Amara solo asintió mirando a Red. No había malicia en su mirada, solo arrepentimiento por la ceguera y la crueldad de la gente. Pero ahora sabía que incluso la injusticia más oscura podía ser derrotada si uno tenía el coraje y sabía usar la ley en su propio beneficio. El poder finalmente había pasado de quienes basaban su bienestar en el desprecio a quien llegó aquí con dignidad y conocimiento. El aire en la armería del Patriota era denso como el hielo. Los ecos de las últimas palabras de Amara, pronunciadas con una calma gélida, aún flotaban entre los estantes de armas, mezclándose con la respiración agitada de Red. La agente Chung, con el rostro inexpresivo, dejó el teléfono que acababa de usar para contactar con la central. Su mirada, directa y evaluadora, se posó en Red. «Señor Red», comenzó en tono serio y formal. «En vista de las violaciones a las leyes federales de control de armas identificadas, así como del acto de discriminación registrado contra clientes por motivos de raza y género, me veo obligada a tomar las siguientes medidas». Sacó varios formularios oficiales de su maletín. Primero, su licencia federal de comerciante de armas de fuego, número FFL 774-4-4-4, queda suspendida con efecto inmediato hasta nuevo aviso. No está autorizado a participar en ninguna actividad que implique la venta, posesión o transferencia de armas de fuego. Las palabras «suspendido inmediatamente» le dieron a Red un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás perdiendo el equilibrio. Su negocio, construido durante 20 años de duro trabajo, quedó congelado de un plumazo. No fue solo una parada temporal, fue el principio del fin. Sin licencia no era nadie en el negocio. En segundo lugar, continuó el agente Chung, aparentemente ajeno al estado de Red, toda la documentación que incautamos, incluido su registro de armas, será entregada para una revisión exhaustiva. También iniciaremos una auditoría fiscal completa de su negocio de los últimos 5 años. Cualquier discrepancia que se encuentre resultará en severas sanciones económicas y un posible proceso penal. Red la miró sin palabras. Su mente se negaba a creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? ¿Cómo podía esta chica, su subordinada, su despreciada visitante, destruir su mundo tan fácilmente? Recordó su ropa modesta, su voz tranquila, su calma. Todo era solo una máscara que ocultaba una fría determinación y un conocimiento que había ignorado con tanta imprudencia. Su desprecio se había vuelto contra él, se había convertido en el instrumento de su destrucción. «Pero esto es un error», exclamó finalmente con la voz temblorosa. Yo no hice nada ilegal».
La discriminación es ilegal, señor Red, respondió el agente Chung con calma, y las infracciones de registro, por pequeñas pero numerosas que sean, también constituyen infracciones de la ley federal. Además, su negativa a atender hoy a un cliente potencial, respaldada por una grabación de audio, será objeto de un minucioso escrutinio. El capitán Davis, que estaba junto a Amara, dio un paso al frente. Su mirada se dirigió a Gary, quien intentaba avanzar discretamente hacia la puerta. «Señor Gary, ¿correcto?». La voz de Davis era tranquila, pero firme. «¿Es usted abogado en ejercicio?». Gary asintió nervioso, pálido. «Sí, yo solo estaba aquí como ciudadano particular». Como ciudadano particular que participó en una conversación que implicó acoso y menosprecio hacia un cliente, ¿sí?, corrigió Davis, considero mi deber informarle que presentaré una queja formal sobre su conducta ante el Colegio de Abogados del Estado. La conducta poco profesional y la discriminación son cargos graves para un miembro de la profesión jurídica. Gary se quedó paralizado. Una queja al colegio de abogados podría significar perder su licencia, el fin de una carrera legal cimentada en una reputación de honestidad y profesionalismo. Miró a Red, luego al agente Chung y se dio cuenta de que estaba en la misma trampa que el dueño de la tienda. Su intento de apoyar a su amigo y sumarse al acoso lo había llevado a la bancarrota. Luego Davis se volvió hacia Mark, que parecía estar presionado contra la pared, tratando de volverse invisible. «Señor Mark», dijo el capitán en voz baja, «me di cuenta de que mencionó sus contratos con el Departamento de Defensa. Es maravilloso que esté sirviendo a su país». Mark miró a Davis con esperanza. ¿Habría salido todo bien? Sin embargo, continuó Davis, con un dejo de arrepentimiento en la voz, los contratos gubernamentales, especialmente los de defensa, exigen los más altos estándares de conducta ética. Considero mi deber informar a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Contratistas correspondiente sobre su participación en el incidente de hoy. Su conducta en esta tienda podría considerarse incompatible con los requisitos para las empresas que hacen negocios con el gobierno. Mark sintió un escalofrío. Su empresa, su reputación en el mercado de la contratación pública, todo estaba en peligro. Comprendió que su despreocupada participación en la humillación de Amara, su confianza en su propia invulnerabilidad, se habían vuelto en su contra de la forma más inesperada. La amenaza no era tan directa como la de Red, pero no por ello menos real. Flotaba en el aire como la espada de Damocles, lista para caer sobre su imperio empresarial. La agente Chung terminó el papeleo sobre la suspensión de la licencia de Red. Lo guardó cuidadosamente en una carpeta. Señor Red debe comunicarse con la oficina de la ATF dentro de 48 horas para obtener más instrucciones. Hasta entonces, lo miró fijamente a los ojos otra vez. Tiene prohibido salir del estado sin permiso escrito. Se volvió hacia el capitán Davis y Amara. Señorita Carter, capitán, sí, gracias por su ayuda. Nos encargaremos del resto. El agente Chung se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando a los tres hombres en un silencio opresivo. Red se hundió en una silla detrás del mostrador. Se miró las manos, luego el espacio vacío donde Amara había estado. Sus ojos vagaron por las paredes familiares, por las vitrinas, con las armas brillantes que ahora le parecían extrañas e inaccesibles. 20 años construyendo este negocio, dedicándole el alma, luchando por cada dólar. Y todo había sido destruido en una hora. Estupidez, orgullo, odio, eso era lo que lo había destruido. Recordó haberse reído de las palabras de Amara sobre la ley. Cómo había despreciado su modesta apariencia. Había estado tan seguro de su poder, de su impunidad, que no había visto la catástrofe que se avecinaba. Gary, al darse cuenta de que la amenaza inmediata había pasado, pero las consecuencias eran inevitables, recogió lentamente su maletín. No miró a Red. «Me tengo que ir», murmuró y salió rápidamente sin mirar atrás. Su orgullo profesional estaba herido, su reputación en peligro. Mark, todavía pálido, también se dirigió a la salida. Echó una última mirada a Red, que permanecía allí sentado como destrozado, y salió a la calle,
perdido en sus oscuros pensamientos sobre contratos y auditorías. Amara y el capitán Davis también salieron de la tienda. Afuera brillaba el sol, pero para Red el mundo estaba oscuro. Estaba solo en la tienda vacía, rodeado de testigos silenciosos de su caída. El sistema que creía inviolable y diseñado para proteger a quienes eran como él era implacable. Y justo cuando se enfrentaba al verdadero conocimiento y la determinación. Su humillación era total, su negocio estaba arruinado, su futuro incierto, todo por culpa de aquel a quien se había atrevido a humillar. Había pasado exactamente un año desde aquel día, un año que lo cambió todo. La mañana en casa de los Carter no se llenó del silencio habitual antes del amanecer, sino de un bullicio formal. La madre de Amara, Elizabeth, estaba preparando una carpeta de documentos. Su rostro, habitualmente ensombrecido por la tristeza, ahora brillaba con una serena determinación. Amara, ya no la tímida quinceañera, sino una joven segura de sí misma, se preparaba para su primer discurso. Hoy inauguraban oficialmente la Fundación Coronel James Carter. ¿Estás lista, querida?, preguntó Elizabeth, ajustándole la elegante chaqueta al hombro a su hija. Amara asintió, respirando hondo. «Estoy lista, mamá. Papá estaría orgulloso». Recordó sus palabras, pronunciadas en una de sus últimas conversaciones antes de la misión que acabó con su vida. «Hija, recuerda, siempre construye algo que te sobreviva». En aquel entonces no había comprendido del todo el significado de esas palabras. Ahora sí, habían creado no solo un fondo conmemorativo, sino un instrumento vivo para ayudar a quienes, como ella hacía un año, se enfrentarían a la injusticia y los prejuicios. Un fondo diseñado para brindar apoyo legal a las generaciones más jóvenes víctimas de discriminación. El evento tuvo lugar en un pequeño pero luminoso salón del Centro Cultural de la ciudad. No solo se habían reunido amigos cercanos de la familia, sino también representantes del ámbito jurídico, organizaciones públicas y varios periodistas. Cuando Amara subió al pequeño escenario, la sala quedó en silencio. Echó un vistazo a la multitud, deteniéndose un instante en el rostro de su madre. «Buenas tardes, distinguidos invitados», comenzó con voz tranquila y un poco nerviosa. «Hoy es un día especial. Nos reunimos aquí para honrar la memoria de mi padre, el coronel James Carter, y para hacer realidad su sueño, el sueño de un mundo donde todas las personas, sin importar su origen o estatus, puedan contar con justicia». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Hace un año me encontré en una situación donde me enfrenté al desprecio y los prejuicios. Era joven, inexperta y parecía que todo el mundo estaba en mi contra. Pero entonces recordé lo que dijo mi padre. Amara levantó la vista con la voz más firme y fuerte. Solía decirme, la verdadera fuerza no está en el arma que empuñas, sino en el conocimiento que tienes en la cabeza y la dignidad que tienes en el corazón. El público escuchó atentamente. El conocimiento de las leyes y la comprensión de sus derechos son un escudo inamovible, una armadura infranqueable, y la dignidad es la luz que impide que la oscuridad los venza. Nuestra fundación se creó para ayudar a los jóvenes a encontrar este escudo y esta luz. Ayudaremos a quienes han sufrido discriminación y no saben cómo proteger sus derechos. Estaremos ahí para recordarles a todos. La ley está de su lado si saben usarla. Su discurso fue breve pero contundente. No habló de venganza, sino de justicia. No de debilidad, sino de la fuerza que se adquiere mediante el conocimiento y la fortaleza interior. La sala estalló en aplausos. Elizabeth estaba en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. 2J. Ya era tarde cuando Amara decidió pasar por una armería recién inaugurada a las afueras de la ciudad. Se llamaba Heritage y, según los rumores, pertenecía a un antiguo colega de su padre, quien valoraba el honor y la profesionalidad por encima de todo. Al entrar, vio un vestíbulo espacioso y bien iluminado. Detrás del mostrador se encontraba un hombre mayor de bigote canoso y sonrisa amable.
En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y un adolescente de unos 16 años apareció en el umbral, vestido con ropa sencilla y algo desgastada. Estaba visiblemente nervioso, mirando a su alrededor con la misma incertidumbre con la que Amara había entrado una vez. «Buenas tardes, joven», le dijo el vendedor con voz tranquila y amable. «¿En qué puedo ayudarle?». El tipo se acercó al mostrador. «Hola, necesito asesoramiento sobre una licencia». Hizo una pausa, esperando una reacción. «Claro, siéntese», ofreció el vendedor, señalando una silla. «Me llamo Arthur. Dígame qué le interesa». Amara observaba la escena desde la barrera con una leve sonrisa en los labios. No había miradas de desprecio ni burlas, solo dignidad serena y disposición para ayudar. El hombre, tras el mostrador, no veía ante él a un pequeño ni a un representante de la clase incorrecta. Veía a un cliente que necesitaba información y ayuda. El vendedor, Arthur, escuchó pacientemente al niño, sacó los formularios necesarios y comenzó a explicarle el procedimiento, señalando los puntos relevantes del folleto. Su paciencia y respeto por el joven visitante fueron impecables. Amara salió tranquilamente de la tienda, satisfecha. El ciclo se había roto. Ahora, el camino hacia la posesión legal de armas, la autodefensa y la realización de sueños estaba abierto para cualquiera dispuesto a seguir las reglas y respetar la ley. Su padre le había dejado no solo un recuerdo, sino un propósito, y ella había cumplido con su deber, comenzando a construir algo que los sobreviviría a ambos. Un nuevo amanecer para la justicia apenas comenzaba.